vencedor. Y si usted está en Cristo Jesús, usted es vencedor como también. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, en esta hora, gloria sea el nombre de Dios. Aquí te ves imajando y alaba entro. Gloria a Dios. Vamos a dar un momento. Gloria a Dios. Señor, si el Espíritu de Dios quiere moverse todavía en nuestro medio. Lo que doy, yo no lo quito. Y es, mira, pues, ponerlo por obra. La majando, la marcando, para que vean los incrimajando, la estribajando, y pidan esa llenura, la majando. Alaba estribajando, revererísimo, lindo, gloria sea el nombre de Dios. indimaja, vicimajando, y poniendo pandimina, porque me gendo de venir. Te alabamos, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, glorifícate en medio de nosotros. Llena las vidas, ministra las almas y rompe las cadenas para la gloria y la honra de tu nombre. Espíritu Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta tarde y poderte alabar, Espíritu Santo. Gracias con poder, en el nombre de Cristo Jesús. Te honro y te glorifico. Gracias, Espíritu Santo. Utiliza, Señor, tus siervos y tus siervas en esta vida para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno con nuestras vidas. Tú eres bueno, Señor, con nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Te doy la gracia, te doy la honra, te doy la gloria. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Vamos a Hebreos, al capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Gloria sea el nombre de Dios. Glorifícate, Señor, en esta hora. En esta tarde vamos a hablar acerca de autoridad espiritual y su balance. Autoridad espiritual y su balance. Si en esta ocasión no terminara esta predicación, lo dejamos para el siguiente domingo también. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de autoridad espiritual y su balance. Hebreos capítulo 13, versículo 17, usted lo tiene conmigo en esta tarde, dice amén, y lo leemos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Amén. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Léalo conmigo una vez más. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Esto no es provechoso. Gloria sea a Dios. Vamos a poner esta predicación en la mano del Señor. Padre, añade mayor bendición a esta predicación esta tarde, tu palabra. Ruego utilice mis labios, mi mente y mi corazón, y puedas preparar el corazón de tus hijos. Y prepara, Señor, la mente de tus siervos para poderlo escuchar en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias. Habla, Padre, con poder y con autoridad. En el nombre de Cristo Jesús lo pido para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guía mis labios, guía mis pasos y guía mi conciencia para poder hablar a tu iglesia
prepararles conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, ministrales en esta hora para la gloria de su nombre. Espíritu Santo, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. A través de toda la Biblia se da un encuentro con la autoridad delegada de Dios. Y la autoridad delegada de Dios, ¿qué significa eso de autoridad delegada? Significa autoridad que Dios le ha dado a individuos para que puedan hacer la voluntad de Dios. Autoridad que Dios les ha dado a individuos para que puedan hacer la voluntad de Dios. Antes que Dios venga, Él mismo a hacerla, Él ha delegado a personas para que puedan hacer lo que Él quiere que se haga. ¿Cuántos lo creen? Amén. La Biblia dice que desde el principio Él delegó a Adán para que hiciera ciertas cosas. No dice que llamó a Adán y a Eva y les dijo qué es lo que tenían que hacer. Pero desde allí donde hay un error en la autoridad, donde alguien usurpa la autoridad delegada, que fue Eva que usurpó la autoridad de Adán al hablar con la serpiente, ¿por qué Eva no refirió a Adán con la serpiente? Le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres hablar con alguien? Ve a hablar con Adán. A él se le ha indicado qué es lo que tiene que hacer. Pero desde cuando una persona comienza a tratar de usurpar la autoridad delegada, comienza a entrar en rebelión. Y eso es precisamente lo que busca el enemigo. ¿Por qué no buscó a Adán, sino que buscó a Eva? ¿Quién era autoridad? ¿Quién era la autoridad? Adán era la autoridad. El trato era con él. Eva estaba subyugada a Adán. Y cuando el trato con la autoridad y la autoridad no responde, por alguna manera el enemigo va a buscar a aquel que está subyugado a la autoridad, no a la autoridad, porque la autoridad sabe qué es lo que le han dicho y va a responder de acuerdo a lo que le han dicho. Pero al utilizar a la autoridad que estaba subyugada, o podríamos decir al que estaba sometido a la autoridad, el enemigo está tratando de hacer que Eva se convierta en una rebelde. Ahora, a través de las páginas de la Biblia nosotros encontramos el encuentro con la autoridad delegada desde allí. Y de allí podemos ver que la mayor exigencia es la obediencia. ¿Qué es la mayor exigencia? ¿Quién desobedeció? Adán y Eva. La mayor exigencia de Dios para nuestras vidas, para el cristiano, es la obediencia. A través de toda la Biblia vemos el someterse, sométase, sométase. Y comenzamos citando desde Romanos en el capítulo 13. Nosotros podemos decir que todas las autoridades proceden de Dios. La Biblia dice, capítulo 13, versículo 1 de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha permitido que los gobernantes, los reyes, los presidentes, los gobernadores, todos aquellos lleguen a aquel lugar. Dios lo ha permitido por alguna razón. Algunos de ellos están haciendo trampa, están haciendo corrupción. Ya es un trato de Dios con ellos y ellos van a tener que pagar por aquel error que están cometiendo. Pero, amados hermanos, cuando nosotros, la mayor exigencia de Dios decimos que es ¿qué? La obediencia. La obediencia. Para que se manifieste la autoridad, debe de haber, ¿qué es sumisión? ¿Qué debe de haber? Imagínense que aquí, en esta congregación que es pequeña, todo el mundo dijera, bueno, ¿yo por qué me voy a sujetar? Yo voy a ser pastor de hoy en día. ¿Cuántas iglesias creen que podrían salir de aquí? ¿Cuántas congregaciones, digamos? Pero ¿sabe por qué no suceden las cosas de esa manera? Porque Dios ya tiene establecido ciertas cosas para poner orden. ¿Cuántos creen que Dios es Dios de orden? ¡Amén! Dios es Dios de orden y Él ha puesto orden a todas las cosas y Él quiere que las cosas caminen en orden. La Biblia dice también en Tito del capítulo 3 versículo 1, recuérdales a quienes, a los cristianos, ¿a quiénes? Cristianos, que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué? Ahí está la palabra clave, obedezcan. Obediencia es lo que Dios está pidiendo de todos nosotros. Amén. Hay, amados hermanos, al irrespetar la autoridad de Dios,
trabajamos basados en el principio satánico de la rebeldía. Al nosotros levantarnos en contra de la autoridad que Dios tiene establecida, nosotros trabajamos en el principio satánico de la rebeldía. ¿Quién fue el primer rebelde de la historia? Luzbel o Lucero. Lucero fue, después de la rebeldía, se convirtió en Satanás. ¿Quién lo convirtió en Satanás? Él mismo. Su rebelión lo llevó a convertirse en Satanás, que significa adversario. Se convirtió en enemigo de Dios desde ese momento. Y la Biblia nos dice a nosotros que hay personas, amados hermanos, inclusive lo vemos hoy en día, que hay personas rebeldes predicando la palabra con principios del enemigo. Hay personas que están en rebeldía predicando la palabra de Dios. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. A los hermanos que han visto el reglamento de esta congregación, se han de dar cuenta que ahí en el reglamento hay una parte que dice: el que habla en contra de una autoridad delegada, habla en contra de Dios. El que reclama en contra de una autoridad delegada, reclama en contra de Dios. Este es un principio de autoridad. Y como en esta tarde estamos hablando de autoridad, vamos a hablar de autoridad tanto dentro, allá en el trabajo, vamos a hablar de autoridad en la casa y vamos a hablar de autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no hay autoridad en los diferentes lugares donde los cristianos se desarrollan, amado hermano, nosotros estamos cometiendo un error. Y óigame, hay lugares donde la autoridad no está siendo seguida como Dios quiere que sea seguida, que sea aplicada como Dios quiere que se aplique. Y muchas veces, o mejor dicho, y en todos los casos, por esa razón es que viene la destrucción. Comenzamos primeramente diciendo que todas las autoridades proceden de Dios. Y estar en autoridad y ejercerla es la voluntad de Dios para todos los seres humanos. Cuando muchas personas ven a otros ser utilizados en el poder de Dios, ¿a cuánto les gustaría ser utilizados en el poder de Dios? Gloria a Dios. Pero ¿saben por qué mucha gente no es utilizada? Porque no se sujeta a la autoridad. Porque al comenzar a ser usado por Dios, dice: bueno, ¿yo para qué le voy a obedecer a este? Si Dios me usa a mí también. Y allí comienzan errores del enemigo a tratar de minar la mente del ser humano para que el hombre se pueda levantar en contra de Dios. ¿Cuánto está conmigo en esta tarde? Amados, nadie puede ser obediente a Dios sin sujetarse a la autoridad delegada. Díganlo conmigo: nadie puede ser obediente a Dios sin sujetarse a la autoridad delegada. Imagínense que comencemos con el ambiente exterior. Comencemos con el ambiente comencemos con la familia. Imagínense que usted, siendo hijo, y está todavía bajo la casa de sus padres, bajo el techo, y ellos lo están alimentando. En la familia hay autoridades, y la Biblia lo dice de esa manera. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que esa autoridad, cuando comenzó con la familia, esa autoridad Dios se la dio del huerto del Edén. La familia fue la primera que tomó autoridad de las entidades, la autoridad de Dios para poder disciplinar a otros, a Adán y a Eva. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que si la persona no ve la autoridad de Dios, si la persona no ve la autoridad de Dios en el individuo, no lo va a respetar. ¿Qué no va a hacer? Por eso que hay muchos hijos que no respetan a sus padres. Porque creen que están ahí nada más solo por ser piedras de tropiezo. Es que mi papá no me quiere dejar tener el fan que yo quiero tener. Y no se trata de eso, sino que ellos están tratando de prevenirte de que cometas un error. Y tratar de dirigirte por el buen camino. Necesitamos ver la autoridad de Dios, no al individuo. ¿No a quién? Porque ya dijimos que Dios delega a personas. Y si Dios delega a personas, esa autoridad de Dios está en la persona. Y cuando nosotros vemos a la persona, en lugar de ver a Dios actuando a través de la persona, nosotros irrespetamos la autoridad. ¿Estamos claros en eso? Ahora, la Biblia nos dice que en la familia hay autoridades de parte de Dios. Lo vamos a tomar en estos tres ámbitos: familia, exterior, incluido el trabajo, y vamos a hablar también de la autoridad dentro de la iglesia. La Biblia dice que la primera institución terrenal donde depositó Dios autoridad fue la familia.
Y delega al varón, a Adán, como ya dije, autoridad para dirigir la familia. ¿Quién tiene la autoridad para dirigir la familia? El varón. ¿Quién tiene? La esposa viene a ser ayuda adecuada para que con la visión que el varón tenga, ella ayude. ¿Verdad que hoy se ha tergiversado todo? La mujer es la que manda. Aleluya. El varón solo llega a que lo manden nada más a la casa. Y no es así. No es así como Dios ha mandado. Y por eso es que el varón está más y más sometido, más y más. Y ya como que se está haciendo más flojo y más flojo y más flojo y más flojo. Y la mujer va tomando más y más actitud, más y más actitud, más y más actitud, y tratando de mandarlo a él. Ya por último, ya casi solo quiere que le vengan y le firmen el cheque y se lo entregue ahí nada más, y ya tiene que hacer todo. Y por último dice que había alguien que cuando llegaba a la puerta tocaba y decía a la mujer: no veo el cheque bajo la puerta, y lo tiraba ahí. Ok, puedes pasar. Imagínense. ¿Por qué? Porque en el mundo se irrespeta la autoridad de Dios, pero no debe de ser así en la iglesia. ¿Entendemos eso? Amén. Espero que en esta tarde va a ser como para que podamos entender esos procesos de autoridad. Quizá no va a ser como una predicación típica, quiero enseñarles algo también. La Biblia nos dice, amados hermanos, que los padres son responsables de sembrar valores en los hijos. ¿Quiénes son responsables? Los padres. Los padres son responsables de sembrar valores, de que usted le enseñe a su hijo: salude, hijo, salude al anciano, salude al mayor, salude al policía, salude al don, salude a aquel, salude al maestro, salude en la calle, salude. ¿Quiénes son responsables? Los padres. Los padres son responsables de eso. Si los hijos no saludan, eso no es culpa del hijo, es culpa del padre. No es culpa de los hijos. El padre no quiso hacer la función que tenía que hacer. Los padres son responsables de sembrar principios de autoridad y que reconozcan la autoridad en ellos. Él es tu hermano mayor, él te puede corregir por esto. Pero ahora los padres le dan la autoridad al niño menor. El niño menor agarra el teléfono y se lo tira en la cara y le pega y agarra. Y yo digo, ¿cómo es eso? Si el mayor, en la Biblia hay principios de autoridad. Fíjese bien en esto. Dice la Biblia en Números, en el capítulo 12, que cuando, y quizás voy a mencionar esto más adelante, pero nada más para tocar este punto. Dice en Números capítulo 12, cuando menciona a María, a Aarón y a Moisés. ¿Qué es lo que está Dios haciendo ahí? Mencionando el orden de nacimiento. ¿Quién nació primero? María. ¿Quién era el segundo? Aarón. ¿Quién era el tercero? Moisés. Entonces María se creía con autoridad sobre Moisés por ser la hermana mayor. Y esa es la forma en que más o menos funcionaba en aquel entonces. Pero cuando llega a un espacio donde Moisés era el líder dentro de lo que Dios había sacado de Egipto para que pudiera dirigirlos a la tierra prometida, María estaba tratando de ordenar a Moisés y hacer sentir que le había cometido un error, y por el error que había cometido tratar de tomar su autoridad, llamando a Aarón, tratando de reunirse para decirle que solo Dios puede hablar acaso acerca de Moisés. ¿No soy yo la hermana mayor? Porque se tiene que conocer que cada área tiene su autoridad y quién ha sido delegado a esa autoridad. Tal vez María era la hermana mayor, pero en aquel lugar Moisés era el líder. ¿Entendemos eso? Amén. Yo conocí dos hermanas que trabajaban juntas, y la hermana mayor mandaba en el trabajo, aunque la hermana menor era la jefa, pero la hermana mayor la mandaba. Mira, ¿qué hace? Y un día la jefa de la hermana menor le dijo: ¿y por qué ella te manda? Quizás porque es costumbre, porque somos hermanas, y ella es mi hermana mayor. Pero son hermanas de aquí, de esa puerta para afuera, de esa puerta para que adentro. Usted es la jefa, usted manda. Así que le dice a ella qué es lo que tiene que hacer, y ella se tiene que sujetar. Si no, yo la corro en este mismo momento. ¿Se fija cómo funciona la autoridad? Pero algunas veces no son, no, que aquí, que allá, que el menor le pega al mayor y que no hay respeto de nada, se forma un caos. Pero es necesario que dentro de la iglesia se entienda esto. ¿Por qué? Porque si no se entiende, se forman desórdenes tremendos. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que los padres son responsables de sembrar principios de autoridad en ellos. De tal manera que la Biblia lo dice así:
Mire cómo dice en Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, ahora esto hablando de los hijos, dice, hijos, obedeced. Oiga cómo dice, por eso que decíamos que el principio de la autoridad comienza con la obediencia. Hijos, obedeced. Nadie puede tener obediencia a alguien si no le reconoce como autoridad. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Que es justo, honra a tu padre, a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Efesios 1:6, 1:3. Para que te vaya bien y seas de larga vida. En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Solo hay dos personas a las cuales se les dice que obedezcan en todo. A los hijos, obedezcan a sus padres en todo, y a las esposas, obedezcan a sus esposos en todo. De todo por lo que le dice el esposo, ¿a cuánto le obedecerá a usted? Piense. Piense. ¿Cuánto obedecerá usted de todo lo que le dice su esposo? Él a veces dice, yo quiero comer a las 6. No, a las 7 vas a comer. Si quieres. Santo. Escuchó bien. La Biblia lo dice así, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Esto agrada. Esto agrada a Dios. Entonces las autoridades de la casa comienzan con el esposo y sigue con la esposa. Los hijos tienen que aprender a tener autoridad de su mamá sobre ellos y sujetarse, obediencia. Cuando el hijo no obedece a sus padres, usted está abriendo la puerta al infierno para que lo arrastre y lo haga pedazos. Aleluya. Para que la destrucción llegue a su vida. Yo creo que si los jóvenes entendiéramos estos principios, fuéramos más inteligentes, diríamos, yo necesito obedecer a mis padres, porque ellos velan por mí para que me vaya bien. Y si yo quiero que me vaya bien en la vida, yo necesito obedecer. Por los principios de Dios es para que nos vaya bien y no mal. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Ahora la Biblia dice que la mujer también necesita estar sujeta al esposo. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? Por causa de la autoridad que Dios tiene sobre él. Ahora no es tanto él, puede ser que él sea más lento que usted, puede ser que él no sea tan inteligente que usted, puede ser que él no sea más preparado que usted, puede ser que él tiene cualquier otra ventaja tenga la esposa sobre él, pero aún así la Biblia le dice que usted tiene que estar sujeto a él en todo. ¿Entiendes? Y aquí es donde ha habido un problema, porque lo que es el feminismo de la ola nueva del mundo, el mundo se ha metido en la iglesia y ahora las mujeres se han vuelto feministas. Feminista significa lo opuesto a machista. Para el hombre es machista, para la mujer es feminista. Entonces la mujer se ha vuelto feminista y ella quiere mandar. No, si no lo necesita, tíralo, échalo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice de que si usted tiene dificultades, usted espere en Dios. ¿En quién? En Dios. Y que ponga las cargas en el Señor y el Señor le va a ayudar. La Biblia dice también, amados hermanos, dice a la mujer, maridos, a la mujer dice que tiene que sujetarse al esposo. Las casadas estén sujetas. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, cada vez que su esposo hable, usted tendría que pensar en él como que si Dios le ha dado esa autoridad para que le hable a usted. Amén. Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué es el marido? Cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo vuelve a decir. Ahora, amados hermanos, a los maridos, la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestras mujeres y que Dios nos va a pedir responsabilidad de nuestro liderazgo. ¿Responsabilidad de qué? Del liderazgo que nosotros tenemos en el hogar, porque a veces vemos maridos tan flojos, amados, que no lo hacemos como
Algunas veces pensamos que ser el hombre de la casa nada más ir y trabajar y irse a acostar y todo ya se acabó. Pero es necesario que nosotros tomemos la actitud. El primero que debería de estar llamando a sus hijos, vengan hijos, vamos a reunirnos y vamos a orar, sería el esposo, ¿sí o no? Él es el llamado, el esposo es llamado para que nosotros podamos llamar a nuestros hijos. La esposa es la ayuda, cuando el esposo no está, entonces la esposa lo va a hacer. Pero cuando el esposo esté, él tiene que tomar esa autoridad. Bueno, en este momento, venga, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo. El que debe llamar la dirección en el hogar tiene que ser el esposo. Y la esposa opina con reverencia, con prudencia, y los dos se llevan bien de esa manera. El problema está cuando, yo les decía a alguien, cuando el esposo comienza a sacar lo que Dios le dio a él para defender, lo saca en contra de la mujer. Como que a usted le den una arma y esa arma la comienza a sacar usted de repente en contra de aquellos a quien Dios le llamó a defender. A mí me den un arma para defenderles a ustedes y de repente yo me saco esa arma para darles con esa arma que me han dado para defenderles. Y eso es lo que sucede también con nosotros los esposos. Nos ha dado Dios un carácter fuerte para defender a la esposa, para caminar en medio de la vida. Y a la esposa le ha dado también un carácter vigilante, porque la mujer tiene que ser como que ve más. ¿Cuánto has dado cuenta de eso? La mujer en una mirada ya le hizo un escampero completo a alguien. Y nosotros pasa aquel individuo 10 veces y nosotros ni nos damos cuenta de qué color de zapatos anda. Entonces las armas que Dios le dio a la mujer y Dios le dio al hombre es para que se ayuden mutuamente. Y en ese momento las armas las utilizan uno en contra del otro. Aquel en cuenta, toma la actitud de él. No me vas a decir nada, ya no hablé, no quiero hablar, se acabó. ¡Pum! Y a la mujer utiliza el arma que Dios le dio a ella, que es el hablar, el comunicarse, el tratar de decirle, porque él la lleva a ella, va junto a él, y ella le va diciendo, amor, aquí hay peligro, aquí hay esto, lo otro, y él va fijando, tratando de defender, y en ese momento cuando hace el arma de ella, que es el vigilar y el también hablar, se lo utiliza en contra de él y comienza a sacarle todos los errores. El otro, aquel y allá y aquel y el toda la semana pasada y el año pasado y hace 3 años atrás y 4 años atrás y vas a ver que no sé cuánto y le sacó todo y aquel hombre lo que hizo fue explotar de coraje y ya comenzaron a agarrar sus maletas y se agarraron si es posible hasta del pelo, si tienen pelo. Entonces las armas que Dios les dio a ellos las utilizan en contra de Dios. ¿Por qué? Por ignorar el principio de autoridad. Pero simple y sencillamente, si la autoridad se hubiese respetado, se hubiese quedado todo bien. ¿Cuántos creen que es algo así? ¿Amén? Ahora, oiga lo que dice la Biblia. Entonces nosotros sabemos, amados hermanos, que la palabra de Dios nos dice a los padres. ¿A quién? Vuelvo ahora con los padres, con los hijos. Dice en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué significa esto? Que los padres dan motivos de enojo a los hijos. Que los padres irritan tanto a los hijos y le dan tanto y los hijos dicen, que estoy harto, ya quiero agarrar mi maleta. Pero muchas veces no sabemos que es por eso, porque mucho puyar y molestar. Cuando dice exasperéis, significa irritar. Y eso viene de la palabra como cuando usted tiene una heridita y le comienza a hacer así. Y la piel se le va a irritar y de repente usted va a comenzar a sangrar. Entonces dice que lo mismo hacen los padres con sus hijos, los comienzan a irritar y a irritarlos y de repente el hijo ya como que explotó de ira y dijo, ¿sabe qué? Yo estoy harto de estar aquí. Y eso dice la palabra, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero ahora vemos esa autoridad en la casa. La Biblia nos habla de la autoridad en la casa, que es el esposo, y después está la esposa, y después los hijos sujetos a sus padres. Si los hijos se sujetaran a sus padres, otras historias contarán. Hermana Sonia comentaba anoche de que por no sujetarse ella también a su papá y por el descuido de sus padres, pues ella salió con alguien más. Porque si ella estaba hablando con alguien, ¿por qué no sabían los padres con quién hablar? Amén. Ahora miren también lo que dice la Biblia. Ahora pasamos del plano de la casa,
Vámonos al plano del el trabajo. ¿Qué dice la Biblia? ¿En el trabajo tenemos autoridades? Sí, hay autoridades. Dice la Biblia en Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 22. Siervos, obedecer en todo. Aquí hay otro en todo, miren, y aquí hay otro obedecer. ¿A quién? A la autoridad. Ahora, los siervos que menciona aquí son comparados a los trabajadores de hoy en día. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Aunque el amo no sea tan agradable, usted tiene la obligación de parte de Dios de obedecerle. Aunque le guste o no le guste, usted tiene la obligación de obedecerle. ¿Cuánto lo creen? Mientras usted está trabajando para él. Dice, no sirviendo al ojo, porque sabe que hay trabajadores que mientras el jefe está ahí, no, hombre, anda que a 1000 por hora, cuando el jefe se va, no, agarra el teléfono. Y hasta suben videos a TikTok, a Facebook. Aquí en el trabajo, otro día de trabajo sufriendo. En lugar de decir gracias a Dios porque un día más de trabajo Dios me dio victoria, estoy ganando el pan de cada día. Obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Ahí viene el jefe, ahí viene. No. Como los que quieren agradar a los hombres. Oiga cómo le dice la Biblia a los cristianos. Sino con corazón sincero. ¿Con corazón qué? Sincero. Temiendo a Dios. ¿A quién tenemos que temer? A Dios. No esté robando. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nuestra mentalidad debe de ser: mi patrón es Jesucristo. Aleluya. Y a Él le voy a robar este día. Imagínense, ¿cómo va a pensar usted robarle a Cristo Jesús? Mi patrón es Jesucristo. Y de Él voy a renegar todo el día hoy. Entonces cada vez que usted vaya a pensar a renegar de su patrón, diga: ay, la Biblia me llama a someterme a Él, aunque no sea el más agradable. Dice Tito capítulo 2 versículo 9 al 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. ¿En qué deben de agradar? En todo. Mire, ¿cree que puede hacer esto? No, patrón. Yo ya me voy, ya me faltan 10 minutos. Yo no, mande a alguien más. A veces hay trabajadores que son más mandones que el mismo jefe. Así que el jefe llegó una mañana, reunió a unos trabajadores y le dijo: usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer aquello. Y le dijo al otro: bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y hay personas así, hermano. Hay personas así. Si no, dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. ¿Que no sean qué? ¿Quién dice esto? Dios en su palabra, que no sean respondones. Es que yo no tengo pelo en la lengua. No, que usted me mire, usted me dice una cosa y yo le voy a decir otra. No, que no sean respondones. ¿Que no sean qué? Que no defraudando. Se fue el trabajador y se llevó todas las herramientas y dijo: no, me las voy a llevar. Se fueron robadas ya. Y es cristiano. Y dijo que era cristiano. Imagínense el testimonio que dejó detrás. No defraudando, mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina. ¿Para qué dice qué? Adornen la doctrina. O sea, esa doctrina del Evangelio tiene que estar adornada por nosotros, nuestras actitudes. En Filemón, en el capítulo 1, en el versículo 16, Pablo le escribe a Filemón, que era el dueño de Onésimo, y le dice a Filemón: ya no como esclavos, que reciba a Onésimo, ya no como esclavo. Onésimo viene de la cárcel y en la cárcel se encontró a Pablo y Pablo le habló del Evangelio, y el Evangelio que convierte al hombre convirtió el corazón de Onésimo, y Onésimo viene y le dice que le lleve una carta a Filemón, y Pablo conoce a Filemón y le escribe a Filemón y le dice: aquí me encontré con Onésimo, que escapó como esclavo, escapó de la casa de Filemón, pero ahora te pido que lo recibas, ya no como esclavo, más como hermano en Cristo Jesús. Y acá hay algo bien importante que decir. ¿Por qué? Porque hay jefes que, aunque son cristianos, amados hermanos, son negreros. Ni a comer quieren dejar ir a sus trabajadores.
Son las 1 de la tarde y el trabajador anda con la tripa que la tiene con 2 nudos ya del hambre que anda. Y todavía el patrón, que es cristiano supuestamente, no, hay que trabajar, hay que seguir haciendo esto. Imagínense. Pero él les ha dicho que es cristiano. ¿Cuál es el ejemplo del evangelio que va a dar este patrón? Yo creo que por eso es que se tiene que respetar la autoridad. Que aunque él es autoridad, pero está definido un tiempo prudencial. A tal hora vamos a comer. Esa hora vamos a comer. A menos que haya algo que no nos podemos detener, podemos tomar un tiempito más y después. Pero lo hablado es lo entendido, ¿no? Pero imagínese, usted dice que es cristiano y es patrón y son las 3:30 de la tarde y no ha comido nadie. Para comenzar, los trabajadores no creo que le van a durar mucho. Y segundo, el testimonio del evangelio que usted está dando es muy malo. Y la gente puede decir, no, pero es que yo estoy en autoridad y por tanto yo tengo... No, ese es abuso de autoridad. Abuso de autoridad, porque a usted no le da hambre porque tal vez le está pensando en el bono. Ay, entre más se hace, 500 pesos este mes me van a llegar a la bolsa. Y por pensar tal vez en eso, no está pensando en la necesidad de aquel. Pero oiga como le dice Pablo a Onésimo. Ya no como esclavo, ya no lo veas como que es tu sirviente solamente y que tenés que tratarlo de esa manera, sino más que esclavo, como a hermano, y no a cualquier hermano, a hermano amado en el Señor. ¿Cuántos tienen hermanos que los aman aquí? ¿Cuántos aman a esos hermanos? Oye como la Biblia dice, como a hermano amado en el Señor, no como a cualquier individuo, como un hermano amado en el Señor. En una ocasión, cuando era líder de jóvenes, teníamos una reunión y habían hermanos allá en Virginia de la congregación que eran parte de un grupo de ayuda para los jóvenes. Pues había un hermano que él era patrón de uno de los hermanos que estaba ayudando ahí y él también estaba en la reunión. Y cuando el hermano estaba opinando, aquel hermano que era patrón le dijo, cállese usted. Un momento, le digo, ¿por qué lo calla? No, es que no tiene que hablar. Le quiero decir algo, le digo yo. Después, aquí usted no es patrón de él. Aquí usted y él son iguales. Aquí no es patrón de él. Somos iguales. Aquí yo no soy su patrón. Somos iguales. ¿Cuántos lo que saben? Aquí no hay nadie mayor, hermano. No hay nadie más grande. Hay principios de autoridad que se tienen que respetar. Si Dios ha puesto un pastor, Dios ha puesto un líder, Dios ha puesto a alguien, es por un principio de autoridad y para que haya orden en la iglesia. Pero somos iguales y por eso hay que darle gloria a Dios. Yo soy tan igual como aquel que viene y predica y es usado por Dios. Dios lo usa por misericordia. A eso valgo yo también, la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Y nunca nadie aquí se vaya a sentir menos. No, es que yo no soy de aquellos que... A veces el trauma psicológico está en su mente. Yo me fijaba que vienen hermanos y cuando nos reunimos ahí, todos, nadie, no hablan con nadie. Y si alguien se les acerca, hola, ¿cómo estás? Dios bendiga, no dicen nada más. Y después salen diciendo, no, es que ahí nadie le habla a uno. Pues porque no hablo, hombre, abra su boca. Abra la boca, salude a alguien. Bueno, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, mi nombre es fulano de tal. O le duele hablar. No, es que yo necesito cuidarme de los chismes. Bueno, cuidado, ya sienta que es un chisme, entonces pare ahí, váyase, muévase. Pero entonces hable. Porque la Biblia dice que esa es comunión. ¿Qué es comunión? Y comunión significa reciprocidad. Usted está hablando, el otro está hablando. Usted está hablando, el otro está hablando. Eso significa comunión, tener esa unidad en común acuerdo. Amén. Convivencia es la palabra. Convivencia. Koinonía se llama. Amados, entonces nosotros vemos que en el trabajo, en la Biblia nos muestra que hay autoridades a las cuales usted tiene que sujetarse. Deje de ir a gritar a su patrón. Porque hay personas que creen que porque es patrón es que es mi familia, yo le voy a ir a gritar. No, tranquilo, él es su patrón. Se merece su respeto. Puede ser su familia o no. Pero ahora vamos a la autoridad dentro de la iglesia. Ya vimos la autoridad poco en la casa, que la autoridad en la casa es el esposo, es la esposa cuando no está el esposo, y la esposa necesita sujetarse al esposo. ¿En qué?
cada vez que su esposo le comente algo, mira mi amor, me gustaría que antes que usted diga, no, yo no quiero eso, piense en esa palabra en todo. Y si usted tiene que sugerir algo, entonces diga, mira mi amor, ¿no crees que antes de que hagas eso de tal y tal forma, por qué no lo haces de esta manera? Porque posiblemente te salga mejor hacerlo o hacerlo de esta manera. Sujetados en todo. ¿Por qué? Porque se ve feo, amados hermanos, se ve feo cuando la autoridad no tiene esa autoridad. Y ahí es donde comienza el enemigo a aprovecharse para meter cizaña y destruir. Y Dios lo que no quiere es ver una iglesia destruida. ¿Cuántos creen que eso? Que Dios quiere ver una iglesia destruida. No, Dios quiere ver una iglesia empoderada. ¿Qué quiere ver Dios? Una iglesia empoderada, llena del poder de Dios, llena de la gracia de Dios, llena de la unción de Dios, llena del orden de Dios está en medio de la iglesia. Y todos los que vengan acá celosos y digan, wow, qué orden hay en esa iglesia. El otro día fuimos a un culto, amados hermanos, que yo creo que todos los que fuimos venimos un poco como torturados. Y no es que uno no se quiera, no sienta alabar a Dios, pero fueron 5 horas de culto. Y yo me sentía así como que santo Dios. 1 hora, 15 minutos de cántico. Y de repente otros 20 minutos más al ministerio de alabanza. Y todo aquel que pasaba a saludar cantaba, casi predicaba y decía... Y digo yo en mi mente, no, necesita haber más orden aquí. ¿Por qué? Porque el orden determina que las cosas se vean mejor. Amén. Ahora vámonos al orden dentro de lo que es la casa del Señor y tomamos el pasaje que leímos en Hebreos en el capítulo 13, el versículo 17. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay 2 cosas muy importantes acá. Yo creo que a todo pastor le encanta este versículo, porque sujetados a los pastores, y la gente quiere que los demás los vean a ellos como mayores sobre ellos. Pero la realidad es que este versículo es una gran responsabilidad para cada pastor. Este versículo es una gran responsabilidad para cada líder, una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la palabra le está diciendo a ustedes, comenzando desde el versículo 7, usted va a 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, la palabra pastor en la Biblia tiene varios significados. Puede ser uno que dirige las ovejas. Puede ser también otro que es ejemplo, como en este versículo, que es la palabra griega tupus, que significa ejemplo para otros. Dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta a imitar. Porque también el pastor tiene una conducta y tiene un resultado que va a dar al final, que se va a dar en el proceso de los días. Mi mayor deseo es que cuando yo termine mi tiempo en esta tierra como pastor, yo pueda decir delante de Dios, hice todo lo humanamente posible por agradarte a ti y hacerlo de la mejor manera para la gloria de mi Dios. Ese es el deseo y debería de ser el deseo de todo pastor como autoridad dentro de la casa de Dios. Y hay una gran responsabilidad, como lo digo yo. Pero el pastor se enfrenta a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque el pastor es un vigilante. Está ahí como un vigilante, está viendo quiénes vienen, quiénes no vienen, viendo qué movimiento se hace, qué movimiento no se hace, quiénes están llegando, quiénes están activos, quiénes no, quiénes pueden dar resultado en la obra del Señor, quiénes no van a dar, quiénes no quieren y quiénes sí quieren. El pastor está viendo todo eso. El pastor está viendo además la gente que viene y tratando de analizar las personas que vienen, qué clase de personas son. La hermana Cristina me comentaba de que en una iglesia ella llevaba una hermana y el pastor de esa iglesia le dijo, hermanita, ya no la traiga, ya no traigas, hermanita. Imagínense de que, ¿por qué dijo eso el pastor? Porque él ya había analizado a esta hermana. Con qué objetivo ella estaba llegando, el pastor ya sabía. Entonces el pastor está con ese objetivo de analizar a las personas para poder guardar el gremio, porque
Se cumple aquello que dice que una manzana podrida pudre todo el canasto. Y muchas veces nosotros somos vulnerables a la palabra de otro. Alguien viene y nos dice, no, usted viera lo que me hizo el pastor. Y a la gente dice, de verdad, es que ya sabía, no es buena pieza, ya me hacía. Ya. No, es que no me engañaban esa carita que tiene. Y por eso le cayó el pelo. Aleluya. Pero, amados hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que el pastor está puesto ahí para guardar las ovejas, para ver. Algunas veces las ovejas se caen en un hoyo y de repente el pastor y las saca de ese hoyo y vuelve a brincar y cae en el mismo hoyo. Y uno dice, santo Dios, ¿cuándo va a aprender ciertas personas? Aleluya. Están así con ese objetivo y por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Primero porque ya nos dijo que usted debe de considerar la conducta de ellos. En el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido la conducta de ellos y de su fe e imitarla. ¿Qué es lo que tiene que imitar usted de su pastor? La conducta y su fe. Si usted ve que yo no soy un buen ejemplo para usted, pues no lo imite. Pero si usted ve que yo puedo ser un buen ejemplo, tanto en conducta como en fe, entonces trate de imitar algo. Amén. Trate de imitar. Y yo doy gracias a Dios que aquí hay muchos hermanos, hermanas, que son muy sacrificados, que en la obra yo sé que vienen cansados del trabajo y están aquí en este lugar. Y digo, gloria a Dios, porque no me siento solo. Porque hay ocasiones que he venido cansado, pero hay otros que están aquí también cansados conmigo y yo estoy con ustedes. Amén. Entonces la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores. Esto es algo que hoy en día no se quiere dar, porque el pastor corrige a las ovejas y el pastor debe corregir con misericordia y con amor. ¿Cómo debe corregir? Con misericordia y con amor. Y eso yo trato de hacerlo. Hay ocasiones que da coraje, hermano. Da cosa. ¿Sabe por qué? Porque uno a veces en lo natural, en lo humano, ha escuchado que personas y tiene evidencia que personas no le han metido el cuchillo a uno hasta donde ya no. Y de repente viene la prueba de la fe de uno y la prueba del amor pastoral. Y pastor, viera que necesito algo. Y uno dice, amén, hermano, ahí vamos a estar para ayudarle. Y en ese momento uno dice, santo es el Señor. Yo creo que por eso Dios, tiene que llenarme más de su amor cada día más. Yo por eso le digo que los pastores necesitan tener dos cosas. Necesitan tener un corazón grande para amar, pero a la misma vez necesita tener un cuero duro para aguantar. Porque le van a dar y le van a dar y le van a dar y lo van a criticar, y lo van a señalar y lo van a... por todas las razones. Así que los hermanos que tienen ese llamado al pastorado sepan esto desde hoy, pero no se echen para atrás, porque Dios también nos va a capacitar para hacer las cosas mejores. Amén. Hoy en día no cualquiera se quiere sujetar al pastor. No cualquiera. Si un día, unos días atrás, yo sé que dentro de la iglesia hay autoridad. Está el pastor, están los ancianos. Los ancianos son autoridades junto al pastor. Si el pastor no está, los ancianos están para poder desarrollar servicios. Si el pastor muriera, los ancianos son los encargados de desarrollar, que siga, continúe la obra. Si el pastor fallara, cayera, Dios no quiere, en un pecado y él tuviera que caer en una disciplina, ¿quiénes determinarían eso? Serían los ancianos de la iglesia. Y si el pastor muriera, ellos determinarían por dirección del Espíritu Santo quién sería el pastor de la obra. Es necesario que usted sepa esto, porque he visto tantos desórdenes que se dan en iglesias que hasta las suben a Facebook, a YouTube, que el pastor pecó y que la mujer del pastor dijo, ahora yo voy a ser la pastora. Y digo, un momento, si nos vamos a la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Tito del capítulo 1, versículo 5 y versículo 7, por esto te mandé a Creta, para que corrigieras lo deficiente y pusieras ancianos en cada iglesia. No dice mujeres de pastores en cada iglesia. La mujer del pastor es la ayuda de él. Ella, mi ministerio sin ella, amados hermanos, es prácticamente es una carga tremenda. Sería casi imposible para mí. Cuando ella topa en algo, yo tengo que detenerme para poder ver cómo podemos avanzar. Cuando yo estoy
en algo friccionado, ella también tiene que ayudarme. A veces eso es lo que la Biblia dice en Eclesiastés, que mejores son dos que uno. Si el uno cae, el otro lo levanta. Mejores son dos que uno porque si el uno tiene frío, el otro lo acobija, el otro lo calienta. Mejores son dos que uno porque si el otro tiene mejor paga. Yo no podría ser, oiga, hasta el día de hoy yo no he hecho nada, casi, podría decirlo, casi nada, para poder desarrollar lo que es el ministerio de los niños. Todos se han cargado mi esposa. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga. Y aunque usted tal vez no lo haya visto, tal vez no se haya dado cuenta, pero a raíz de eso usted está tranquilito aquí escuchando la palabra de Dios, gozándose, llenándose de Dios, alabando a Dios. Y sus niños están escuchando la palabra y están bien. Están siendo enseñados. Gracias a eso. Entonces, oiga, la Biblia nos dice a nosotros, entonces, que son los ancianos. Pero qué tremendo es cuando los líderes se levantan en contra del pastor. Si el hombre que fue puesto en la autoridad comete un error, los hombres que están junto a él tienen que ser los que llegar al acuerdo, no la congregación. Ni la esposa del pastor tiene que decir, no, entonces yo voy a ser la pastora de hoy en adelante. No, porque no es así. Entonces, eso es necesario que lo entendamos nosotros para que si un día llegara el enemigo a tratar de hacer algo, usted ya sabe qué rumbo tomar, qué dirección tomar. Y nosotros podemos estar tranquilos de eso, que es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice, amados, que en la congregación tiene que haber cierto orden. Inclusive, oiga lo que dice la Biblia. Le voy a leer algunos pasajes de la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Presidir significa los dirigen en el Señor y os amonestan. ¿Qué es amonestar? Que nos regañan de vez en cuando. A veces usted se ve enojado por la palabra que yo ni estoy pensando ni en usted ni por cerca se me cruzó. Y porque el Señor le puso una palabra y que por mí lo dijo, que me vio anteriormente. Oiga, algo trato de hacer yo antes de subir aquí, olvidarme de todo. De todo, absolutamente de todo trato de olvidarme. Y hay una bendición que Dios me ha dado, que se me ha olvidado, así que es fácil para mí. Es fácil, rápido se olvida. Entonces la Biblia dice, y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima. No lo digo por ser el pastor, estime a los líderes que usted puede llegar a tener. Si un día se va usted de acá, llega, estime al pastor, estime a los líderes. Si usted llega a una casa donde hay un líder y está, estímelo. Por amor, por causa de su obra. Oiga cómo Dios estima la obra que Él le ha dado a sus siervos por causa de su obra. Y tener paz. Dice también la Biblia, a los ancianos que gobiernan entre vosotros sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que hoy la gente dice, estaba un grupo de mujeres hablando y le preguntaron, ¿qué es tu esposo? La esposa, una de las esposas dijo, mi esposo es doctor, la otra dijo, mi esposa es arquitecto, y la otra dijo, mi esposo no es nada, es pastor. Qué tremendo. Pero la Biblia dice esto, dice, especialmente a los que trabajan. ¿Qué es esto? Un trabajo en predicar y enseñar la palabra de Dios. 1 Timoteo 5, 17. Y oiga lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a las personas como ellos. ¿A quiénes? Os sujetéis a las personas como ellos. Quiero decir algo acá. Aquí hay autoridades dentro de lo que es el medio de los ujieres. Cuando es ujier, usted pasa esa puerta, el ujier le dice, mire hermanito, venga acá, lo voy a sentar. No, yo me voy a sentar donde yo quiera. ¿Qué está demostrando usted ahí? Rebeldía. No, yo no me quiero sentar ahí, voy a sentar donde yo quiera. Está bien, el ujier por respeto está bien, bájese donde usted quiere, que Dios me lo bendiga. Hasta le hace la cruz. En nombre de Jesús. Es necesario, a veces el ujier viene buscando la necesidad. A veces las hermanas traen unos tremendos bolsones así como que van de camping y lo ponen en una silla y tal vez el espacio es pequeño y queremos sentar a alguien más ahí y le dice, hermana, ¿puede mover la cartera suya? Como que sí. Y es necesario saber que ellos son autoridad. Cuando usted lo para un policía
Y le para el policía y llega y le toca la ventana. ¿Qué? ¿Por qué me para, hombre? ¿Ah? ¿Cómo le responde usted? No, hombre, está tranquilo. ¿Cómo está, oficial? Buenas tardes. Aquí está mi licencia, mi registración. Y más si no hay nada, y más temblorina agarra. Señor, gracias a Dios mío. Hoy me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, Señor. Entonces la autoridad se respeta, amado hermano. Tal vez usted no puede ser que está totalmente de acuerdo con lo que se haga, pero se respeta. Dice la Biblia que Saúl andaba buscando a David para matarlo. No estaba bien lo que Saúl estaba haciendo, pero David ya había sido ungido. Saúl también había sido ungido. Y dice la palabra de Dios que tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque reconoció la autoridad que estaba en Saúl. Y en ese momento, él cuando quiso tratar, estaba en la cueva y le trató de cortar la esquina del manto, sintió la reprensión de Dios. Y como a los siervos de Dios nos reprende el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces dijo, no puedo hacer esto en contra del Señor, no le puedo esquinear el manto, pero el pastor tiene esquineado la camisa, el pantalón en todo lugar, porque le cortaron ya de todo aquí para allá y por acá y lo mandaron para... Gloria a Dios. Amado hermano, ¿por qué David hizo eso? Porque reconoció la autoridad. La autoridad, aunque usted no está de acuerdo, David no estaba de acuerdo que lo estuvieran siguiendo y no estaba bien que lo siguiera, pero respetó la autoridad. Yo no puedo levantarme en contra de la autoridad de Dios. Y la autoridad que Dios ha establecido. La única de las maneras en las que yo le puedo decir que no a la autoridad que está establecida es esta, la que está dicha en Hechos en el capítulo 5, en el versículo 39, cuando la autoridad delegada del hombre es contradictoria a la autoridad de Dios. Ejemplo, cuando a Pedro y a Juan los llevaron ante el concilio y les dijeron, les prohibimos que prediquen en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y Pedro, lleno de la autoridad de Dios, le dijo, juzgad vosotros, si es propio, que el hombre obedezca a Dios antes de obedezca al hombre antes de obedecer a Dios. Entonces la única de las maneras citada en la Biblia que nosotros podemos decir que no a la autoridad. De allí, aunque la autoridad esté equivocada en algo, usted necesita aprender a sujetarse. ¿A qué? A sujetarse a la autoridad. Aunque su esposo esté equivocado en algo, aprenda a sujetarse a la autoridad. Aprenda. A excepción es eso que yo le digo, que su esposo le está diciendo, de hoy en adelante ya no vas a ir a la iglesia. Bueno, no, te vas a quedar tú y yo me voy. No, entonces nos divorciamos. Si usted quiere, usted decide. Pero yo necesito hacer lo que Dios me ha llamado sin mi crecimiento espiritual, la voluntad de Dios. Porque hay gente que son instrumentos del diablo, hermano. Y por eso es necesario que usted se fije con quién se va a casar. Es necesario. Pero la Biblia dice eso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Como quienes han de dar qué? Cuenta. Señor, yo les prediqué toda la palabra de Dios. Señor, yo les dije, oiga, fíjense que yo podría tratar de predicarles de una manera que los aburriera más de lo que los he aburrido quizá hoy. Pero no lo hago, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que usted entienda lo que yo digo. Una de las razones por las cuales la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves que representan a los demonios, se los llevaron, no entró al corazón, fue porque no la entendieron. Yo prefiero oírme como una persona que no conoce mucho de nada, aunque no conozco mucho de nada, pero gloria a Dios. Pero con tal que usted entienda lo que yo estoy diciendo, yo trato de hablar en el lenguaje más sencillo, el lenguaje más coloquial, el lenguaje más básico que hay para que usted pueda entender la palabra de Dios. Y usted no diga, hoy no entendí ni papa, como entré salí. Sino que digan, hoy me dieron duro, pero entendí que es lo que tengo que hacer. Hoy sí. Entendí que es lo que debo de hacer. Amén. Y la Biblia dice, porque los pastores han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. ¿Cómo? Con alegría. Y yo entiendo algo, y es necesario que los que son maestros de niños acá también, y todos los que somos maestros entendamos esto. No todas las personas somos iguales. A veces los padres o las personas
se molestan porque aquel niño brinca y así se tira y hay un carrito y todo, y los maestros dicen, no, hombre, este niño. Pero entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que a través de la enseñanza usted pueda cautivar a este niño, pueda hacer algo, porque esos niños que no inquietos son los que mañana van a ser líderes. Mañana van a ser líderes. Así que cuando vea usted un día inquieto, diga, ve, aquí está un líder. Ojalá que sea para bien, porque también puede ser líder para mal. Pero ahí va a depender de los padres. Porque los padres a veces le traemos a los hijos a la casa de Dios y pensamos que la iglesia es que los tiene que corregir. ¡No! La iglesia les va a enseñar parte. Pero la iglesia no les va a enseñar lo que usted les va a enseñar. Así que vemos la autoridad primeramente en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Y la iglesia se muestra para podernos enseñar que la autoridad se respeta. ¿Qué debe ser? Se respeta. Amados hermanos, Cristo es la autoridad. Y Cristo es la autoridad para poder llevarnos a Dios. Si usted no viene a Cristo Jesús, usted nunca va a llegar a Dios. Si usted no viene a Cristo Jesús, usted nunca va a llegar a Dios. Y si usted no se arrepiente con el Señor y le pide perdón al Señor, usted nunca llegará a Dios. Y por tanto verá las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía cuando, llegando donde estará el primero de los rebeldes, el enemigo y sus demonios. Pero Dios nos ha permitido en esta tarde nosotros saber que lo primero que Dios quiere de nuestras vidas es ¿qué? Obediencia. ¿Qué quiere Dios? Obediencia antes que cualquier otro sacrificio. Es que yo vengo martes, jueves, sábado, domingo, pero sigue siendo el mismo rebelde, la misma rebelde. Nadie le puede decir nada, es más encendido que un tizón, apenas le dicen algo y ya está sacando el machete, ya. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra. Es necesario que nosotros entendamos que Dios quiere ser su parte. A Dios le interesa más cambiarnos que a nosotros mismos nos interesa cambiar. Porque si a nosotros nos interesara cambiar, esa palabra la leyéramos todos los días. Por eso no cambiamos, porque no la leemos. Pero al leerla y al aplicarla, al entenderla, entonces nosotros cambiamos. Eso cambia al cristiano. El cristiano que no lee la Biblia no cambia nunca. Se hace religioso, viene a la iglesia, agarra un poquito y después se va y todo, y ahí está manteniendo. Pero el cristiano que se somete a Dios cambia. Y en esta tarde yo le quiero pedir a usted que se ponga de pie, sabiendo que nosotros somos llamados a ser agentes de cambio, que necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un entorno que quiere ser ministrado por Dios, que quiere conocer a Dios. Amén. Quiero invitar a alguien en esta tarde, si alguien dijera, yo necesito esa autoridad de Dios en mi vida, ese cambio de Dios en mi vida, esta es la oportunidad para ustedes. ¿Hay alguien en esta tarde? ¿Hay alguien que diga, Señor, yo necesito esa autoridad, someterme? Porque muchas veces no se somete usted porque vivimos bajo la dirección de aquel enemigo que fue el primer rebelde. Oh Señor, yo he predicado tu palabra y usted es el que hace el efecto de ella. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a ser mejores cada día delante de ti. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, aleluya. Yo necesito de ti. Santo Dios. Señor, gracias. Bendigo su nombre. ¿Hay alguien aquí? Si no haga esta oración conmigo, diga, Señor Jesús, ayúdame a sujetarme a mi autoridad. Donde quiera que vaya, busque la autoridad y me sujete a ella. Si es en mi casa, si es en el trabajo, si es en la iglesia, ayúdame a sujetarme, pues en obediencia yo veré grandes victorias y la bendición de Dios estará a mi lado guardándome. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Sí, Señor, porque yo quiero demostrar su amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, y porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar su amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Gloria a Dios. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Adoramos, Señor. Padre, gracias. Yo te ruego que esta palabra llegue a los corazones y ministre a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Le doy la gloria a Dios porque también estuvo con nosotros en esta tarde Daniela. Que Dios te bendiga, Daniela. Gloria sea a Dios. Esperamos y siempre hemos orado por el regreso tuyo y de tu familia también al camino del Señor. No hay otra esperanza más grande que la que nos da la Biblia de la salvación. Amén. Amados hermanos, nos llegó una carta. Bueno, hay una invitación para mi persona de predicar en una vigilia este sábado que viene. Y es en la iglesia donde fuimos, la novia del Cordero, con el hermano Gerson Bellis. Dice Misión Cristiana Pentecostés, la novia del Cordero. Dios les bendiga, hermanos. Se les saluda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La presente es para hacerles la invitación a una vigilia para honrar el nombre del Señor Jesucristo, que sea dirigida por la Sociedad de Caballeros, hombres de valor. Se le dará tiempo de presentación a la Sociedad de Caballeros, invitado, que en este caso serían ustedes. También se les dará presentación a la sociedad local, hombres de valor. Desde ya se les agradece su presencia. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Autorizado por el pastor Gerson Bellis. Diáconos, y están los diáconos ahí mencionados. Así que este sábado, si usted quiere acompañarme, la vigilia va a comenzar a las 8 de la noche. Podemos reunirnos más o menos aquí como a las 7:30. Déjame ver. No es el sábado, es el sábado, ¿es? No dice la fecha. Bueno, yo voy a investigar. Creo que sí es el sábado. Sí, creo que es el sábado. Entonces, si alguien quiere acompañarme después del servicio de aquí, nos vamos para la vigilia. Amén. Si hay algunos varones que quieran venir, como es una vigilia de sociedad de caballeros, yo creo que vamos a reunirnos, vamos a tener una reunión con los ancianos y vamos a determinar ya el liderazgo tanto de damas como de caballeros. Amén. Y así para que puedan funcionar los sábados, un sábado de damas, un sábado de caballeros y un sábado de jóvenes. Y otro sábado vamos a tener evangelístico quizá. Amén. Para tratarlo de hacer como un sábado de amigos y traer amigos. Es necesario que usted predique la palabra de Dios, hable a los amigos. Los amigos, al escuchar el mensaje que solo Jesús te puede cambiar, solo Él te puede salvar, Él va a determinar si seguir o no al Señor. Pero nuestra obligación es predicar al Señor Jesucristo e invitarles que siempre nos acompañen en el nombre del Señor. Bien, a Dios la gloria. Quiero dejar con nosotros nuestro hermano Isaac, quien va a dar el resto de los anuncios en esta tarde. A su nombre, iglesia. Aleluya.